Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar la primera sesión en cuanto a la asignatura de Derecho Internacional Público. Monitoreé, chequé, corroboré la cuestión de, obviamente, los que se conectaron el día lunes. Estuve verificando las conexiones, la primera sesión, segunda sesión, tercera sesión, y sí varía un poquito, obviamente de la primera a la segunda a la tercera, ya se conectaron un poquito más a la segunda y la tercera, la primera sí fue muy poquito la asistencia en relación a la sesión, la primera sesión, y tampoco, pues de hecho, nadie me ha enviado que ha visto los videos de la primera sesión a la que hayan faltado. Obviamente, pues nadie, no sé si hayan visto los videos o no, de los que no tuvieron oportunidad de estar en las sesiones también para, obviamente, justificar la inasistencia y que no pierdan puntos en ese rubro también. Entonces ahí nada más se los dejo como indicador. Si tienen alguna sesión pendiente que no pudieron estar, hablando específicamente de las del día lunes, pues envíen evidencia de que vieron las sesiones si es que así lo desean en determinado momento. Ok, vamos a Profe, empezar. ¿Sí, Daniel? Profe, por buenos ejemplo, días. A ver, buen día, Este, este, chicos. Primero uno, luego bueno, otro. aunque sí que es primero ella, primero ella. Primero ok, las damas, lo que Daniel. pasa es que el lunes yo sí entré a la primera sesión, Ajá. pero se me olvidó poner mi nombre en el chat, no sé cómo le haría ahí. Ok, y ahorita cuando pongas tu nombre en la primera sesión, ahí nada más menciónamelo, por favor. Ah, ok, ya lo había puesto, pero ahorita le vuelvo a poner que sí entré el día del lunes. Sí, nada más que bueno, se te pasó en este caso poner tu nombre en la primera sesión del día lunes nada más. O sea, para yo tenerlo contemplado, al momento de que yo verifico que estoy corroborando las asistencias, pues obviamente yo lo contemplo eso. Ahora sí, Ok, muchas profe, gracias. Mande, Daniel, dime. ¿se acuerda que le iba a completar la tarea? Así es. Bueno, se la completé, pero hasta las 9 de la noche, no hay problema. Ok, no hay problema. De hecho, todavía no lo corroboro en ese aspecto. O sea, Ah, ok, ok. todavía había oportunidad. Sí, de hecho, te lo comenté, si habías que modificar algo, si tenías que modificar algo, pues adelante, modifícalo, no hay ningún problema. Sí, es que como estaba trabajando y se me fue por completo ¿cómo se llama? Lo de la tarea, dije, y me acordé ya como a casi las 9, entonces fue cuando ya la modifiqué. Por eso Ok, le digo, ok, correcto, Daniel. Sí, está bien, no te preocupes, yo lo checo. gracias. Gracias a ti. ¿Qué chicos? ¿Alguna otra duda o un otro comentario? De hecho, lo que corroboré en cuestión de la actividad, más que nada, todavía no es tarea en sí, es una actividad muy sencilla. Pues la tarea va a ser un poquito más rebuscada en ese aspecto. Nada más han entregado hasta ahorita 33 de lunes hacia el día de hoy, miércoles. Vamos a esperar a ver si entregan más o realmente ya son todos los que van a estar entregando sus trabajos. Lo que no quiero que pase es que, por ejemplo, o sea, ya a partir de hoy voy a empezar a calificar lo de esta semana. A los que no han entregado, pues obviamente tengo que ponerle calificación. Si no han entregado, si no han encargado ningún trabajo, si no han encargado ningún archivo, pues obviamente les va a aparecer en cero. Nada más por ahí le voy a poner una indicación de cuál sería el motivo, la circunstancia de por qué no han cargado en ese aspecto. Obviamente yo corroboro los que se están conectando a la clase y corroboro los que están entregando trabajos también. Obviamente mejor si no están en determinado momento ni se están conectando ni están entregando trabajos, pues hay que ver cuál es la situación específicamente de cada uno pues de las personas que no estén al pendiente también. Entonces, si les repito, son 33 los que han entregado hasta ahorita pues, la actividad del día lunes. Entonces ya, pues es tiempo suficiente también en ese aspecto.
y a partir de hoy pues les va a estar empezando a llegar a su correo la notificación de de cuánto están obteniendo de esa actividad, chicos. Ok, ¿alguna otra duda, algún otro comentario? Correctos, entonces vamos a empezar directamente. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Recuerden que es muy importante la participación también entre las sesiones, obviamente para cuestión de retroalimentación, chicos. Entonces, anteriormente estábamos viendo, pues, obviamente, nociones generales en cuanto al derecho internacional. Vimos las ramificaciones, a qué se refiere el derecho internacional público, a qué se refiere también el derecho internacional privado. Vimos, obviamente, sujetos del derecho, las fuentes también de donde emana la información, por eso se le denomina fuente. Vimos el individuo, cómo se considera en un ámbito jurídico también, en determinado momento cuáles son los individuos, los tratados, los estados, las personas, etcétera, etcétera. El derecho internacional como un instrumento social, como un ordenamiento jurídico también, porque pues obviamente la gente vive en sociedad y pues debe regularse esa situación, sino si de por sí pues se cometen actos ilícitos, obviamente algunos gobiernos quieren ser más que otros, aunado a eso pues obviamente pues hay derecho internacional como tal, hay organismos que regulan todo ese tipo de cuestiones, de circunstancias, y aún así se cometen actos ilícitos, actividades, etcétera, pues imagínense si no hubiera algún tipo de regulación como tal, pues obviamente, como dominan, tendrían pues luz verde en ese aspecto, como quiera, pues se detienen porque hay organismos internacionales que en determinado momento pues dictaminan si son culpables o no. Vimos también, obviamente, los tipos de derecho, como les mencioné, derecho internacional público, privado, a qué se refiere el público, en determinado momento a qué se refiere el privado. Y vimos algunos modelos de recepción cuando el derecho internacional en el ámbito interno. Vimos la cuestión de la teoría dualista, a qué se refiere, y la teoría monista también. Entonces, comentábamos que la teoría monista, obviamente, tiene tanto derecho internacional como el derecho interno, que son dos elementos de un solo concepto de derecho que se dirige al individuo específicamente. Y el derecho internacional no cambia su naturaleza jurídica y se aplica como tal, es decir, como una norma de derecho internacional. Pues obviamente aquí no entran en cuestión de las naciones, obviamente se juzga al individuo como tal y no cambia en esa perspectiva porque pues obviamente en determinado momento las cuestiones internacionales también están basadas en constituciones de cada uno de los países y en esta cuestión monista, pues obviamente si alguien comete a lo mejor un acto ilícito a nivel internacional, por lo regular los actos ilícitos, así se denominan, se catalogan a nivel internacional, pues en la mayoría de los países también son regulados como delitos. Entonces, por eso es esa expresión que no cambia en ese sentido. Y la teoría dualista, obviamente en cuanto a derecho internacional, nos dice que no puede ser aplicado automáticamente y directamente en el derecho interno. Es necesario que se dé un acto de incorporación mediante una transformación tácita o expresa, o tácita en cuanto se refiere a una transformación o una adaptación pacífica que ya sea que lo adopte, que la adapte también a su forma legislativa interna del país mediante una ley o alguna otra norma, alguna pues nueva
este caso algún nuevo régimen que se pueda adaptar en determinado momento, como por ejemplo, pues la pandemia que vivimos hoy en día, la cuestión, por ejemplo, la cuestión del cubrebocas. Hay en unos países que ya se está determinando que sea obligatorio como ley y hay algunos países que pues, por el momento no se dictamina como obligatorio. Obviamente ya dependerá de cada uno de los países y a su vez también, por ejemplo, como en Estados Unidos y en México, que son estados libres y soberanos, que son repúblicas, pues en determinado momento puede ser obligatorio en un estado, porque pues así modificaron obviamente su reglamento estatal como entidad federativa, y a lo mejor en un estado sí, en un estado no, a lo mejor en Tamaulipas lo ponen como un decreto oficial, que todos usemos cubrebocas, a lo mejor al salir, por lo menos en la calle, obviamente en vía pública, eh, fiestas, reuniones o al momento de comprar, pues se nos pide, obviamente para poder realizar compras, pero a lo mejor en otros, a lo mejor en Tamaulipas sí lo ponen como obligatorio, pero pues a lo mejor en Veracruz no, o en Nuevo León no, en Chihuahua sí, y así sucesivamente. Entonces a eso se refiere la cuestión de la teoría dualista. Sí, obviamente hay en algunos países también que ciertas reglas pues son en la cuestión son obligatorias y otras no. En cuestiones, por decir, de la venta de marihuana, sabemos a lo mejor que en Estados Unidos, pues obviamente se permite el consumo, es consumo siempre y cuando sea consumo medicinal y traer obviamente para cuestiones, porque así lo indica, obviamente pues ya se llevó un proceso y así se le indicó determinado momento al individuo y pues cierto pesaje, ciertos gramos también. ¿Por qué? Pues porque así lo demanda su salud. En México, pues obviamente, pues todavía no existe eso, entonces es traer marihuana, pues se considera totalmente ilegal en ese aspecto. Entonces, si viene una persona del otro lado para acá y pues, obviamente por fines medicinales o algo, pues aquí se considera ilegal. En Estados Unidos no se considera ilegal por el uso, obviamente, medicinal más que nada en ese aspecto. Entonces, se está tratando ese tema en México, esa cuestión que se consuma, pero para uso medicinal. Entonces ahí entraría esta cuestión que es una incorporación mediante una transformación, en este caso tácita o expresa, obviamente en base a las leyes, normas, obviamente que se va a instituir o se va a modificar en determinado momento esa norma o esa ley. En el modelo monista hay una doble vertiente. Nos dice, hay una primacía del derecho interno del Estado sobre el derecho internacional, que postula que solamente cuando éste forma parte del derecho interno se puede aplicar en el interior de un Estado. Y también hay una primacía del derecho internacional que considera que el derecho interno y el derecho internacional componen las dos partes de un sistema jurídico único como tal. La teoría dualista postula que las dos órdenes jurídicos son absolutamente distintas por su carácter y esfera de acción y que existen independientemente uno de otro como dos sistemas jurídicos autónomos que están solamente en contacto. Entonces, es lo que comentábamos, obviamente, pues los estados, los países son autónomos, en determinado momento pueden coincidir en algunas normas, regímenes, leyes, eh, internacionales, pero en sí también son autónomos a la hora de juzgar, a lo mejor a nivel internacional se emite una sentencia, a lo mejor por X delito de 8 años, pero a lo mejor en el nivel interno de un país, ese mismo delito a lo mejor no son 8 años, son 5 años, entonces pues esa autonomía en esa cuestión y ya en su momento se verá cómo se juzga. Obviamente, si se considera también acto internacional ilícito o nada más se le juzga en base al ordenamiento o la jurisdicción nacional de ciertas cuestiones independientemente.
Obviamente también hay la cuestión de la solución de controversias internacionales. Nos dice que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Esto es de acuerdo al artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 23 de mayo de 1969. Si una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, de acuerdo al artículo 27. ¿A qué nos referimos con esta cuestión? Obviamente hay tratados internacionales y en determinado momento, una vez que pues ya se estipuló el acuerdo o el tratado de libre comercio, pues obviamente pasa en cuestión de segundo término, si lo queremos denominar de alguna manera, las cuestiones, obviamente, leyes internas del país. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya firmó un tratado, un acuerdo comercial, dando beneficio a cierto ámbito de mercancías, a cierta comercialización de mercancías en cuestión, obviamente, de aranceles, en la entrada de ciertos productos también, a lo mejor con una exención de algún tipo de arancel o en determinado momento algún beneficio propio del país, etcétera. Muchas cuestiones que entran directamente en los tratados. Entonces, si algún país no lo respeta, pues obviamente está incumpliendo a esta cuestión, está incumpliendo directamente a los acuerdos que se dieron en la Convención de Viena y no puede utilizar como justificación válida el decir, a lo mejor que en determinado momento dijera eh, México, por decir que eligiera Estados Unidos, ok, no, mm, te voy a comprar tomate, pero obviamente pues no te voy a respetar, obviamente el arancel que en determinado momento está estipulado en el tratado, no te lo voy a respetar. Obviamente si voy a importar tomate, pues obviamente se va a tener que pagar un cierto arancel, que es lo que marca nuestra Constitución mexicana. Entonces, obviamente como tenemos tratado de libre comercio con América del Norte, pues obviamente hay ciertos artículos, hay productos, obviamente, que tienen pues, aranceles preferenciales o están exentos de aranceles. Entonces, si en ese caso entraría el tomate, pues México no tendría por qué estar cobrando un arancel, obviamente, que va pegado, sí, a la ley mexicana, pero que está irrumpiendo en este caso, pues, a los acuerdos comerciales que ya se han tratado con anterioridad. Entonces, no puede invocar a esa justificación, es que lo marca mi ley, lo marca la Constitución, así lo marca, obviamente, pues las leyes generales de impuestos, a la ley del comercio exterior, etcétera. No, de hecho, pues ningún país que tenga un tratado firmado como tal en determinado momento debe de acoplarse y debe de eh, regirse por medio de las cuestiones que marca el dicho tratado. Por eso comentábamos en las sesiones de lunes que hay algunas anomalías que se han detectado en la relación pues, en la cuestión de los tratados que tenemos directamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la cuestión de los pagos de mano de obra, cuando se estipula, pues obviamente otro tipo de pago, si la empresa es americana, aunque esté en territorio nacional, territorio mexicano, es americana, se produce exactamente lo mismo, mismo modo de producción, también en cuestión de materia prima, pues se debe de pagar exactamente igual. Entonces, así está dictaminado por el tratado internacional y pues obviamente pues nos está respetando. Eh, de hecho, el lunes se nos terminó el tiempo conversando esa cuestión y obviamente pues vamos a ver en determinado momento pues, si se llega a aplicar esas cuestiones y si realmente pues nos termina beneficiando o afectando, si se aplica tal y como es y obviamente pues las empresas americanas siguen en territorio nacional, pues obviamente va a beneficiar al empleado, va a beneficiar a la mano de obra mexicana, pero que en determinado momento diga Estados Unidos o las empresas, más que nada, no Estados Unidos como país, sino la, la maquila que diga, pues no, si yo estoy en México es más que nada porque la mano de obra es más barata que en mi país,
en determinado momento, si lo ve de ese lado, pues obviamente va a terminar por irse. Entonces ahí sí nos afectaría. Pero pues a lo mejor, como les decía, obviamente dicen, ok, pues ni modo, tengo que pagar, porque así lo dicta las leyes pues, internacionales como tal, no se estaba haciendo, pero pues, se va a hacer, se quedan, pagan, igualan la cuestión de mano de obra al trabajador mexicano, pero ¿por qué? Porque en determinado momento, como platicamos, nos utilizan a lo mejor de un puente, entonces ellos consideran que pues, es necesario seguir en México porque están exportando aquí pues productos, maquinaria, artículos a otros países que ellos pues no tienen ninguna relación comercial o en determinado momento pues aquellos países no quieren tener relación comercial con Estados Unidos, pero pues sí utilizan de trampolín a México e intermediario en ese aspecto. Entonces, por esa razón, por ese motivo, pues obviamente eh, en determinado momento pueden aceptar ellos seguir quedándose en territorio nacional, porque a lo mejor de Estados Unidos les es más caro la exportación y en México les es pues más factible, más barata en esas circunstancias también. Entonces, pero de antemano, pues no hay ninguna justificación válida para incumplir las normas y los acuerdos comerciales en cuanto a los tratados, los regímenes que se está anteponiendo, que se está firmando el tratado. No hay una justificación válida para decir, pues no, es que mi ley así lo marca, no, porque pues en determinado momento pues, ya firmaste un tratado y debes de respetarlo como tal. También nos dice que hay dispensa para no aplicar un tratado cuando existe violación de una disposición del derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados. Por ello se requiere, en este caso, una violación manifiesta, es decir, si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe, que afecta a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. En determinado momento, en esta cuestión, aunque se tengan tratados, eh, más que nada los tratados pues, muchas veces son a lo mejor bélicos, comerciales, pero en alguna cuestión que no esté pues, denominada, determinada, que puede invadir por alguna situación de un acto ilícito, alguna cuestión de terrorismo, alguna cuestión de investigación, etcétera. Si en los tratados no está estipulado esa cuestión, pues ningún país tiene pues la jurisdicción o la autonomía de invadir territorio nacional o de en determinado momento brincar la cuestión esa, violar la jurisdicción interna de un país, específicamente que a lo mejor que Estados Unidos venga a México, que mande, no sé, al FBI o alguna, obviamente, eh, pues, agencia que en determinado momento estén buscando pues, a un individuo que ha violado en su país ciertas normas o a nivel internacional. Si en los tratados no está estipulado que pueda hacer eso, pues obviamente no puede violar la jerarquía, la autonomía de los países en determinado momento, ni aunque sea de buena fe. Eso es a lo que se refiere esa cuestión. Entonces, se considera totalmente una violación manifiesta, ni aunque ellos digan, es que, pues obviamente yo estoy actuando de buena fe porque en determinado momento te puede afectar a ti como país o a la Organización de las Naciones Unidas, así me lo mandó, etcétera, etcétera. No, no se puede violar obviamente pues, los límites territoriales de un país, aunque sea de buena fe. Nos dice que el artículo 47 nos estipula, dice, si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado determinado han sido objeto de una restricción específica, la inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá alegarse como vicio del consentimiento manifestado por él, a menos que la restricción haya sido notificada con anterioridad o la manifestación de ese consentimiento a los demás estados negociadores. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas adecuadas, indicadas por cada uno de los países, donde se les da facultad, obviamente,
para negociar en su debido momento, pues, negociar tratados y firmarlos así también. Un país no puede decir, una vez que ya haya firmado un tratado en determinado momento, no puede decir, es que la persona que firmó el tratado no tenía, en este caso, pues no tenía autoridad jurídica como tal. Ok, no tenía, entonces porque estaba negociando, porque firmó el Tratado de Libre Comercio, porque firmó el acuerdo, lo notificaste antes, se dio parte a las partes involucradas, se notificó, no, pues que no, ok, pues entonces no hay, se respeta lo que se haya firmado. ¿Por qué? Porque no se notificó antes y así queda. Si te afecta o te beneficia, pues en su momento se tendría que haber dictaminado como tal. Pero si en determinado momento, antes de que se firmara el tratado, se notificó que la persona se estaba deslindando de sus actividades, que el gobierno no lo reconocía para que hiciera esa negociación, y se firma, ya como objetivo final que se firma, y obviamente pues el Estado que está negando esa cuestión, obviamente pues, va a negar la firma y va a negar los acuerdos comerciales que en determinado momento, pues obviamente no está respetando porque no está dando la autonomía, la jurisdicción a cierta persona. A lo mejor la pudo tener, pero antes de que se firmara, antes de que a lo mejor ya pudieron estar en negociaciones, pero se desconoció a esa persona por ciertos motivos, a lo mejor internos del país, y lo llega y lo firma. El Estado tiene todo el derecho, el país tiene todo el derecho de no reconocer el tratado en su momento, en su totalidad también. Obviamente debe de haber una persona reconocida como negociante en el país, por lo regular son los que están encargados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, obviamente que son los que negocian, por lo menos en México, así es como se maneja esa situación, y aparte, obviamente, personas que están en la Secretaría de Relaciones Exteriores y aparte, pues obviamente, personas que tenga a su lado en el momento de estar haciendo las negociaciones. También que estén involucradas directamente en cuestiones que les amplifican directamente a las cuestiones comerciales. Entonces, si se notificó antes, es válido de que no se reconozca, pero si no se notificó, aunque no reconozca el país, pero la persona en su momento pues sí estaba reconocida como el que iba a llevar la negociación y la firma, pues obviamente pues se tiene que reconocer el tratado como tal. Dice que los tratados internacionales, al incorporarse al orden interno, adquieren una fuerza pasiva peculiar, una especie de resistencia frente a la legislación doméstica. No deriva del principio de jerarquía, sino del principio de distribución de competencias. Es el tratado hermenéutico, dice, con respecto a los tratados internacionales, se determina por la especialidad de la norma de un ejercicio de competencias específicas, más que desde la validez que se otorga a partir de la Constitución en un nivel de escalafón normativo. Esto de acuerdo al Tribunal Constitucional Español 36 de 1991, del 14 de febrero. Entonces, aquí lo que representa esta cuestión es de que en determinado momento todos los acuerdos comerciales y los tratados de libre comercio se van a reconocer una vez que obviamente se hayan notificado a las partes eh, pues fidedignas, que también el presidente de la República en determinado momento ya lo haya aprobado, se haya firmado como tal y se dé a conocer mediante el diario oficial de la Federación. Entonces, esas son de las cuestiones donde queda estipulado la cuestión directamente del tratado, una vez que se hayan pues, firmado, que las partes involucradas ya estén indicadas como tal, entonces ya se hace de validez oficial dicho tratado comercial. Que chicos, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, de acuerdo a lo que hemos estado platicando. ¿Dudas, comentarios?
No, profe. No, profe, por el momento no. Ok, entonces nadie tiene ninguna duda, ningún comentario. ¿Alguien checó alguna de las cuestiones que estuvimos platicando el día lunes, en cuestión del agua, en cuestión de los tratados de libre comercio? ¿Alguien tuvo la iniciativa de checar alguno de esos temas? ¿Nadie, chicos? No, profe. La verdad no. Ok. De hecho, deben de involucrarse en determinado momento, pues, de empaparse de información más que nada, porque pues obviamente hay ciertas cuestiones que en determinado momento a lo mejor no vaya a pasar, como las personas que en determinado momento que digan, si el dólar aumenta o el euro aumenta y viven en México, pues a mí qué me importa, a mí me pagan en pesos, no interfiere o no me interesa o no me afecta en determinado momento si aumenta el dólar o disminuye o si el euro aumenta o que China y Estados Unidos sean potencias mundiales y México no, yo sigo trabajando en México y a mí me pagan en pesos mexicanos. O esa es la forma de, alguna forma de pensamiento de ustedes en ese aspecto. ¿Creen que si afecta, si aumenta el dólar o si aumenta el euro en determinado momento, creen que no afecte a México o realmente sí afecta a esa situación? Lo que pase, eh, obviamente, en fronteras Yo, mexicanas. yo creo que sí afecta porque de una manera u otra, pues los países están conectados entre sí. O sea, tal vez no directamente, pero tal vez hay países que tengan tratados, por decir, México con Estados Unidos, un decir, ¿verdad? México tiene tratados con Estados Unidos, pero también México tiene tratado con algún país de Centroamérica y si afecta la economía de un país, yo creo que también puede cambiar eh, la economía de países un poco más bajos. Sí, 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 es vulnerable como quiera. Es lo que le pasó a Ah, Argentina. Sí, adelante, Maestro, mándeme. cuando aumenta el dólar, tengo entendido que los bienes que son importados aumentan también el precio. Sí, sí, obviamente. es lo que iba a decir de los aranceles y todo eso, maestro. Sí, Como chicos. nosotros, como nosotros pagamos en pesos, es diferente en el precio del dólar. Entonces el precio del dólar allá es un poquito más caro y aquí sigue siendo igual, un poquito menos, pero esa diferencia lo hace muy grande porque en sí cuando nosotros nos piden, no sé, que paguemos tal cantidad en pesos, en dólares se hace mucho más de lo que debería de ser. Es correcto, sí, sí, afecta pues obviamente diversas mercancías en transacciones macroeconómicas, en exportaciones e importaciones, claro que afecta porque pues, obviamente el dólar es de las divisas primordiales con las que se comercializa, el euro también, entonces claro que afecta, por eso les decía, pues no piensen así como, porque hay quienes lo piensan, por eso les estoy comentando en esa cuestión de que pues, no se preocupan por las economías, a lo mejor lo que está pasando eh, afuera de las fronteras mexicanas en determinado momento, no porque a lo mejor puedan vivir en el interior o si viven en frontera, pues a lo mejor están un poquito más familiarizados en esa cuestión que les digo, pero no importa dónde vivan realmente, en la parte de México, tanto afecta como frontera, como afecta en el interior también, en determinado momento, también por lo mismo que obviamente todas las transacciones, obviamente se dictaminan o se desarrollan en una divisa principal, ya sea en este caso en dólares o en este caso en euros. Y sabemos que pues, esas ambas divisas están por encima del valor pues, del peso mexicano en ese aspecto. Entonces, si aumentan, si siguen aumentando, pues claro que nos afectan, porque es la cuestión de la gasolina, porque no vale lo mismo que en Estados Unidos, no vale lo mismo porque pues, nosotros la tenemos que importar, Estados Unidos nos la da más cara, nosotros o en determinada situación le vendemos petróleo, nos lo pagan en pesos mexicanos
y pues Estados Unidos nos cobra la gasolina refinada en dólares, pues obviamente hay pues una desigualdad en cuestión de divisas. Entonces, aparte del precio internacional del crudo, obviamente de los diferentes países que se dedican al petróleo, pues obviamente hay que anexarle esa cuestión de la disparidad peso-dólar muchas veces. Entonces sí aumentan varios artículos en determinado momento, y más si los estamos importando directamente de Estados Unidos. Ok, ¿algún otro comentario, chicos? ¿Qué opinan en relación a esa cuestión? Yo más que nada les hago esta clase de preguntas para que no se queden simplemente en una sola cuestión y que abran un poquito la cuestión del panorama, de su visión. Obviamente, no simplemente el hecho de usar marcas de otros países, pues sí, dicen, ok, ya estoy globalizado porque pues utilizo una marca de celular que no es mexicana, o utilizo una marca de tenis que no es mexicana, o utilizo ropa que no es mexicana, eh, utilizo marcas a lo mejor chinas, japonesas, estadounidenses, pues no simplemente nada más es esa cuestión es también eh, abrir la mentalidad, en empaparse de información que en determinado momento ustedes que se están preparando profesionalmente, pues pueden llegar a afectar la economía del país, hacia dónde va, pueden llegar a ver opciones, pueden llegar a ver posibilidades en cuanto a ciertos rubros. Ahorita, pues obviamente de un año a la fecha, desde a partir del que empezó la pandemia, ya vamos a tener casi un año en esta, se puede decir, pues modalidad que obviamente que ya estamos viviendo esta nueva adaptación al comercio, pues de aquí en adelante, créanme que va a ser muy diferente las situaciones comerciales, el modo eh, ya no es el mismo modo de vender hace un año que a la fecha, créanme, han cambiado muchas situaciones, a lo mejor hay gente que no estaba acostumbrada a comprar en línea, no se sentía a gusto en esa situación, no se sentía protegido, había incertidumbre. ¿Qué es lo que pasa? Pues hoy en esta cuestión se tienen que adaptar, tienen que acostumbrar. ¿Por qué? Porque pues hay negocios cerrados y necesitan obviamente seguir comprando, necesitan seguir produciendo y vendiendo, y pues hay gente que tiene que comprar en ese aspecto. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. Muchas gracias por la atención. En unos momentos más les voy a estar enviando por Classroom el link de la siguiente sesión. Gracias, nos vemos en unos minutos más. Bye. Gracias, Carla.